Buenos días a todos. Vamos a iniciar esta sesión en donde seguiremos practicando límites infinitos y al infinito con los conceptos que trabajamos en la clase pasada. Vamos primero a revisar algunos de los ejercicios que quedamos de resolver en casa. Entonces quisiera que ustedes me apoyaran con la respuesta. En primer lugar tenemos esta función x entre raíz cuadrada de x cuadrada más 1, en donde nos solicitan el límite de esta función cuando x tiende a menos infinito. ¿Cómo resolvieron este ejercicio? ¿Cuál fue el resultado? Les dejé marcados los ejercicios que tenían que resolver. ¿Cómo lo resolvieron? Bueno, entonces, esta función la podemos reescribir de tal manera que la raíz cuadrada se factoriza. Cuando factorizo, el resultado es 1 más 1 sobre x cuadrada. Como todavía no obtengo el límite, sigo indicando límite en tanto no haya terminado de hacer la evaluación. Después puedo dejar este producto que se encuentra en el denominador. Lo podemos separar, raíz cuadrada de x cuadrada y raíz cuadrada de 1 más 1 sobre x cuadrada. X. Raíz cuadrada de x cuadrada, recordemos que no es x, es decir, no se cancela simplemente. El resultado es valor absoluto de x. Y valor absoluto de x es el mismo x cuando x es una cantidad positiva, es mayor o igual a 0, y es menos x cuando x es menor a 0. Cuando x es mayor o igual a 0 y menos x cuando x es menor a 0. ¿Cómo vamos a determinar cuál de los dos tendremos que sustituir, x o menos x, en la raíz de x cuadrada? Bueno, eso depende del infinito que estemos investigando. Como es menos infinito, entonces el intervalo en el que estamos considerando definitivamente es cuando x es menor a 0. Por lo tanto, raíz cuadrada de x cuadrada tendrá que ser sustituida por menos x. Esta es la manera en cómo tendremos que determinar si sustituimos x o menos x. Entonces, cuando x vaya a menos infinito, en esta raíz cuadrada siempre van a sustituir menos x. Y cuando x vaya a más infinito, si surge una raíz cuadrada de x cuadrada, sustituirán x. Ahora, como ya se encuentra factorizado x en el denominador, podemos simplificar x entre x, que es 1, y obtener el límite del resto de la función. Entonces el numerador simplemente quedará como 1 entre menos la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre x cuadrada. Usando las propiedades de los límites, podemos calcular el límite en el numerador y el límite en el denominador. El límite en el numerador, como es una función constante, sigue siendo 1, y el límite en el denominador, también con otra de las propiedades de los límites,
el límite va, digamos, a calcularse hasta esta suma, es decir, es como si entrara aquí, recuerdan las propiedades de la clase pasada. Entonces esto será menos raíz cuadrada de 1 más, y el límite cuando x tiende ya sea a más infinito o a menos infinito, de una función de este tipo, 1 sobre x a la n, en este caso es cuadrada. Cuando x se vuelve muy grande, esta fracción tiende a 0. Podemos hacer la prueba, por ejemplo, con una cantidad que sea muy grande, 1 entre 10.000. Si elevamos 10.000 al cuadrado, 1 entre 10.000 al cuadrado, esa cantidad se vuelve muy pequeña. Y conforme x aumenta, esa fracción tiende a 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos infinito es 0. Y lo único que tendremos que hacer es simplificar raíz cuadrada de 1 más 0, que es 1. Entonces nos da 1 en el denominador, bueno, menos 1. Y nos queda el resultado ya como menos 1. Ahí está. ¿Tienen alguna pregunta en este ejercicio? Muy bien, vamos con el siguiente caso. Ahora nos preguntan sobre también una función que se forma como el cociente de dos funciones. En esta ocasión, el numerador contiene una raíz cúbica. Pero dentro de esa raíz cúbica se encuentra x a la potencia 3. Vamos a proceder con un método semejante al que trabajamos en el caso anterior. Lo que haré primero será la factorización de x cúbica, es decir, aquí voy a tomar siempre x con el exponente más alto. Cuando factorizamos x cúbica, los términos que no tienen x cúbica, pues siempre van a quedar como ese mismo valor. Por ejemplo, si fuera aquí 3, quedaría 3 entre x cúbica. Para este número, pues es 1 sobre x cúbica. Si ustedes multiplican x cúbica por este binomio en el paréntesis, siempre deben de obtener lo que está dentro de la raíz, x cúbica menos 3, que en efecto así ocurre. Haremos lo mismo con la raíz cuadrada. Esto es semejante a lo que hicimos en el inciso anterior. Esto es 1, ahora es más 1 sobre x cuadrada. Ahí está. Ahora vamos a separar las raíces. Entonces el límite cuando x tiende a infinito de la raíz cúbica de x cúbica por la raíz cúbica de 1 menos 1 sobre x cúbica. Acá recordemos que es valor absoluto de x y la raíz cúbica queda en el binomio 1 más 1 sobre x cuadrado. Ahora, lo que tenemos que hacer, como antes, es sustituir el valor absoluto de x dependiendo de qué tipo de límite estemos hablando. En esta función, el límite que nos interesa es cuando x tiende a infinito, positivo. Por lo tanto, el valor absoluto de x será sustituido por x, simplemente porque... Perdón, todavía no debo de dejar de representar el límite. Ahora sí. Vamos a sustituir primero el valor absoluto. Como el límite es hacia infinito, x es positivo, por lo tanto lo sustituyo simplemente como x. Para la raíz cúbica de x
cúbica, tendremos una consideración algo distinta con respecto a la raíz cuadrada. Las raíces de este tipo, la raíz cúbica, a diferencia de la raíz cuadrada, siempre nos va a dar el mismo resultado que esté, digamos, adentro. Por ejemplo, aquí, aunque x sea negativo, vamos a suponer que es menos 2. Si x es menos 2, vamos a suponer aquí raíz cúbica, y ahora x lo vamos a sustituir por menos 2, solo para ejemplificar. Si nosotros elevamos al cubo menos 2, resulta ser menos 8. Y las raíces cúbicas de números negativos sí existen, dan como resultado números reales, a diferencia de las raíces cuadradas, en donde dentro del argumento no puedo colocar un número negativo. Por lo tanto, esta raíz cúbica pues sí es un número real y de hecho es menos 2. Para la raíz cúbica no hay diferencia. El número que se colocó al ingresar es el número que se obtiene como resultado. Por lo tanto, esta raíz cúbica de x cúbica siempre dará el mismo x. Aquí no va a dar el valor absoluto, va a dar el mismo x. Entonces ahí no hay que hacer consideración alguna, simplemente sustituir x como tal. Ya sea que x tienda a infinito o a menos infinito, esta raíz cúbica de x cúbica siempre dará x. Bueno, pues ya ahora tenemos la factorización de x tanto en el numerador como en el denominador, y vemos que se simplifican, se convierten en 1, y lo que queda pues está únicamente en términos de las raíces cúbicas y cuadradas. Voy a reescribir simplemente para que se muestre aquí el procedimiento paso a paso y que ustedes puedan también reproducir este tipo de procedimientos en sus actividades, en sus tareas. Ahora voy a calcular el límite. Le voy a llamar de alguna forma para no copiarlo todo. Le voy a llamar a este límite, le voy a llamar W, ¿no? Y del otro lado voy a escribir W, entendiendo que ese W es el límite que queremos calcular. Lo voy a hacer en esta ocasión paso a paso el límite, y primero, usando una de las propiedades de los límites, tendríamos que obtener el límite cuando x tiende a infinito de la raíz cúbica de 1 más 1 sobre x cúbica. Y esto debe quedar dividido entre el límite cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre x cuadrado. Esto es usando una de las propiedades de los límites, en donde el límite de una división es la división de los límites. También existe otra propiedad en donde el límite de una raíz enésima se puede obtener como la raíz enésima de ese límite, es decir, en esta función quedaría como la raíz cúbica del límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x cúbica. Y también en el denominador tendremos algo semejante. Esto es el límite cuando x tiende a
infinito de 1 más 1 sobre x cuadrada. Entonces, el límite de una suma es la suma de los límites. Vamos a escribirlo así. Esta es la... A ver, un poquito más de espacio. Ahí está. Entonces, esta es la raíz cúbica. Ahora, esta suma se descompone en dos. Quedaría el límite de 1 cuando x tiende a infinito más el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x cúbica. Entre la raíz cuadrada, ahora es el límite de 1 cuando x tiende a infinito más el límite de 1 sobre x cuadrada cuando x tiende a infinito. Estos límites, como ya lo habíamos dicho, pues también tienen esas propiedades que, por ejemplo, el límite constante siempre va a ser el mismo valor de la constante porque no importa hacia dónde vaya x, ese valor se mantiene constante. El límite de 1 sobre x a la n, donde n es un número positivo, entero, es siempre 0 cuando x tiende a infinito, entonces este límite es 0. Este segundo límite también es 0 y lo que obtenemos entonces es la raíz cúbica de 1 entre la raíz cuadrada de 1, que es 1 dividido entre 1. Por lo tanto, el resultado de ese límite es 1. Entonces, la función tiende hacia 1 cuando x se va hacia infinito. ¿Tienen alguna pregunta de este límite? Yo sí, profesora. Dime. ¿Por qué en la parte de la raíz cúbica, bueno, en la anterior diapositiva, de negativo pasa a positivo? Creo que copié mal el signo. Sí, copié mal el signo aquí. No pasa positivo. Es que copié mal el signo en esta función. Gracias, lo voy a corregir para que quede bien escrito. Aquí en el numerador la diferencia, de hecho es una diferencia, no es una suma. Muy bien, aquí déjenme para que quede muy bien. Sí, gracias. Aquí. Ajá, ahí está. Y esto también. Ahora sí, vamos a cambiar ese signo que escribí mal. Aquí es menos. Aquí es menos. Y aquí es menos. Muy bien, ya quedó. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra observación, pregunta? No. ¿No? Sí. Sí, adelante. ¿Por qué da 0 en 1 sobre x al cubo y 1 sobre x al cuadrado? Ese tipo de funciones, cuando x es muy grande, siempre se vuelven 0. Por ejemplo, pensemos en 1 sobre x cuadrado. Si x aumenta, la fracción
se vuelve cada vez más pequeña. Déjame regresar aquí a las leyes de los límites que estudiamos en la clase pasada. A ver si hago referencia a alguna. Déjenme ver si tengo aquí la referencia de alguna. Y si no, pues no, está en la otra. Aquí está. Bueno, estas son las notas de la clase pasada. Por ejemplo, esta función 1 sobre x que trabajamos la clase pasada, al x... No, esta no fue, esa no es la que necesito. Es esta. Ajá, aquí está. Aquí está. En las notas de la clase pasada vimos que este tipo de funciones, 1 sobre x a la n, esta sería la voy a colocar aquí, 1 sobre x a la n, cuando n tiende a infinito o hacia menos infinito, la función tiende a 0. Tiende a 0 siempre, ya sea que x vaya hacia infinito o hacia menos infinito. Aquí está el caso de menos infinito. La única diferencia cuando x se va hacia menos infinito es que la forma de acercarse a 0 puede ser a través de valores negativos o de valores positivos. Eso depende de cómo sea la potencia. Si es par, entonces siempre va a ser algo positivo, no importa que x sea negativo. Entonces, el valor que es al que se acerca va a seguir siendo 0, pero se va a acercar por valores positivos o negativos. Entonces, este es el resultado que estamos usando para resolver los límites bueno, en particular de esa función. Gracias. Sería este, 1 sobre x a la n. Este tipo de resultados va a ser muy útil usarlos, bueno, aquí en la clase de límites, sobre todo infinitos, al infinito, perdón. Bueno, ahora vamos a ver cómo se comportan estas funciones para números que podrían darnos, digamos, límites infinitos. Nos piden hallar este límite en donde la respuesta, de hecho ya la adelantan, puede ser infinito, menos infinito o que no existe. Como decía antes, el hecho de decir que un límite es infinito, en realidad estamos simbolizando el comportamiento de la función, pero ese límite no existe, la función no tiene ninguna cota, es decir, ningún valor al que se acerque. Pero marcar justamente infinito menos infinito nos puede ayudar para hacer el bosquejo de la gráfica y saber cómo es esa función, cómo se comporta.
alrededor de ese punto. Por ejemplo, en este caso x nos interesa cuando se acerca a 1 pero del lado izquierdo. Veamos qué ocurre con esta función. Lo que nos interesa primero es ver cómo se comporta el denominador. Los denominadores son clave para determinar el comportamiento de una función. ¿Y por qué son clave? Porque cuando el denominador se hace 0, la función no está definida, no está tiene un comportamiento así digamos como una tendencia infinito a menos infinito en la mayoría de los casos. Por eso es que es muy importante que para estas funciones siempre factoricen el denominador. En caso de que sea, por ejemplo, una expresión cuadrática, la pueden factorizar, o una diferencia de cubos, una suma de cubos, la van a factorizar. Cuando factoricen el denominador, también van a observar si el numerador se puede factorizar de tal manera que uno de los binomios se cancele. Si no sucediera eso, significa que ya los valores que quedan aquí al factorizar pues son los únicos que nos van a dar asíntotas verticales. En caso de que haya alguno de los factores aquí también en el numerador, se cancela, significa que ese valor de x no daba una asíntota vertical, solo daba un circulito en la gráfica, así vacío. Voy a proceder con esta función. Primero factorizamos y vemos que en el numerador pues ya no puedo factorizar de tal manera que me quede cualquiera de estos dos, x menos 1 o x más 1, ya no es posible. Pero lo que observo es que los valores importantes pues son 1 y menos 1, ¿no? Entonces x igual a 1 y x igual a menos 1 son las asíntotas verticales. ¿Cómo se comporta la función? Sabemos que al tener estas asíntotas verticales, la función se va a disparar, ya sea hacia infinito o hacia menos infinito. Por lo tanto, sabemos que este resultado pues solamente tiene alguna de estas posibilidades. ¿Cómo saber cuál es? Recuerdan que en la clase pasada hicimos el análisis con el signo de la división, colocando un valor que sea muy cercano al valor que nos están dando y que tenga justamente esa característica de que sea un valor por la izquierda o por la derecha. En este caso la función nos interesa para estudiar cuando x se acerca a 1 por la izquierda. Vamos a seleccionar un valor que sea muy cercano a 1 del lado izquierdo. ¿Qué valor podría ser? Menos 0.9. No. 0.9. 0.9, sí. Así Recuerden que el menos no significa que es un signo del valor, significa que nos acercamos por la izquierda. Muy bien, 0.9. Entre 0.9 elevado al cuadrado menos 1. Y aquí realmente lo que nos interesa es el signo. En el numerador obtenemos una cantidad que es negativa. Y en el denominador vamos a obtener también una cantidad negativa. Por lo tanto, el signo ya efectivo de menos entre menos pues es más. Significa que este límite, es decir, la función, tiende hacia más infinito o simplemente infinito. Por supuesto, el límite no existe, pero la idea es dar el comportamiento
para que la gráfica sea más fácil de visualizar. ¿Alguna pregunta? Maestra, yo sí. Sí, dime. Bueno, es que ya no entendí muy bien lo de las asíntotas. Ajá. Las asíntotas. Bueno, ve que, ajá, usted dijo que ellas indicaban que la función, ¿cómo se dice? Iba hacia infinito, y entonces, pues, es lo que ya no entendí, como que, bueno, cómo saber que ya con eso, pues, va hacia infinito. Ujú. Como en una fracción, por ejemplo, a sobre b, en una fracción, siempre lo que tenemos es que el denominador nunca puede ser 0. Cuando el denominador se va acercando hacia 0, la fracción se vuelve cada vez más grande. Por ejemplo, podemos hacer la prueba con 2 sobre 100. Si nosotros vamos cambiando por un valor que sea cada vez más... Perdón, estoy tomando valores al revés. Que vamos a dar, por ejemplo, un 2 entre un valor muy pequeñito, 0.01. Si realizamos esa división, vamos a obtener 200. Pero ahora vamos a cambiar a un valor todavía más pequeño, 0.0000001. Tiene 2, 4, 5 ceros. Y esa cantidad ya es mucho más grande. Bueno, lo puedo escribir con notación científica, pero lo voy a dejar así. Son 3 y 3. Entonces, observen cómo se comportan estas fracciones. Por eso es que decimos que cuando el denominador es 0, pues la función se indetermina. Si hablamos de límites, cuando el denominador tiende a 0, entonces la función tiende hacia infinito. ¿Qué valores hacen 0 el denominador? Por eso es importante que factoricen, porque al factorizar ustedes se dan cuenta cuáles son esos valores que darían 0 en el denominador. Bueno, pero aquí tendremos que hacer una prueba. Si al factorizar resulta que también en el numerador esa cantidad se cancela, porque está factorizada de igual manera, esa expresión en el denominador ya no causaría una asíntota vertical. Entonces aquí conviene factorizar numerador y denominador, ver si alguno se cancela, y si no se cancela, entonces simplemente todas las asíntotas verticales surgen de igualar a 0 cada factor, porque x igual a 1, si tú sustituyes x igual a 1, te da 1 al cuadrado menos 1 es 0. Entonces ahí hay una asíntota vertical. En las asíntotas verticales, si recuerdan, la función tiene ese comportamiento de... Bueno, dependiendo de la función, pero tiene, por ejemplo, no sé si es hacia 1, bueno, hacia 0, la función puede crecer o puede decrecer. Eso depende de cómo se halla cada función en particular, pero la clase pasada graficamos, vimos las gráficas de algunas funciones de este tipo. Entonces la función así puede crecer hacia infinito o hacia menos infinito. El límite
de cualquier forma no existe, pero tú das ese comportamiento simplemente como apoyo para visualizar cómo es esa función. Sí, gracias. De nada. Esto es lo que tenemos que hacer al investigar asíntotas verticales. Lo que conviene es siempre encontrar esos valores en el denominador que hacen 0, que convierten en 0 a ese denominador. La siguiente función, que es 4 menos x entre x menos 2 al cuadrado, queremos investigarla cuando x tiende a 2 por la izquierda. Para esta función ya se encuentra la factorización en el denominador y observamos que no hay nada que se pueda cancelar en el numerador. Entonces el valor de x que hace 0 el denominador pues es 2, x igual a 2. De hecho es asíntota vertical. Es asíntota vertical, está elevada al cuadrado, o sea, es la misma, nada más que la raíz tiene multiplicidad 2, pero bueno, hay una sola asíntota vertical. ¿Cómo podemos saber? Ya al saber que hay asíntota vertical es porque el límite es infinito o menos infinito. ¿Cómo podemos saber de qué signo es ese infinito, digamos, ¿no? Haciendo una sustitución semejante con un valor muy cercano a 2, pero del lado izquierdo, y estudiando el signo de esa división. Denme un valor muy cercano a 2, pero del lado izquierdo. 1.9. Ajá, 1.9, por ejemplo, 1.9. Vamos a ver cómo se... Vean que no estoy haciendo esto dentro del mismo límite. Eso es algo importante. 4 menos 1.9 entre 1.9 menos 2 elevado al cuadrado. 4 menos 1.9, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo. 1.9 menos 2 es negativo. Sin embargo, al elevarlo al cuadrado, se obtiene una cantidad que también es positiva. Por lo tanto, el signo de esta fracción, cuando x es muy cercano a 2 del lado izquierdo, es positivo. Es decir, este límite tiende hacia más infinito. Es importante, aquí el valor que nos dan para estudiar es justamente en donde la función tiene esa asíntota. Es un límite de qué tipo. ¿Cómo se llaman estos límites? ¿Infinitos o al infinito? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cómo es esto? Infinito. Infinito, ¿verdad? Este es un límite infinito. Bueno, aquí vamos a estudiar a esta función y nos piden hallar asíntotas verticales y horizontales. Para este tipo de funciones, entonces tenemos que estudiar cada uno de estos casos, en donde las asíntotas verticales, recordemos que es en donde la función se indetermina en el denominador. Generalmente vamos a encontrar divisiones, ¿no? en esas funciones, fracciones. Y tenemos que estudiar en qué valores de x se hace 0 en el denominador. Para las asíntotas verticales la tenemos un poquito más fácil.
Porque para las asíntotas verticales lo único que tenemos que hacer es encontrar el límite de f de x. Vamos a poner aquí qué es lo que tenemos que hacer en cada caso. Para las asíntotas horizontales, únicamente será el límite de f de x cuando x tiende a infinito y a menos infinito. Entonces, solamente tendremos que investigar dos límites para calcular asíntotas horizontales, es decir, los límites al infinito. Los límites al infinito. Y para asíntotas verticales, lo que es conveniente es factorizar denominador. Aquí no importa lo que haya, aquí digamos que es lo mismo. Factorizar denominador. Vamos a poner factorizar denominador. Ajá. Y una vez que factorizan denominador, los valores, vamos a suponer por aquí que tienen x más, vamos a poner x menos a y x menos b. Y una vez que tienen factorizado el denominador, cada factor, en caso de que no se haya cancelado con nada aquí arriba, cada factor se iguala a 0. Y al igualar a 0, obtienen los valores de x que generan las asíntotas. Para esta pues tendrían x igual a y x igual a b. Ajá. Vamos a hacer cada uno de estos procedimientos para esta función f de x. Vamos a hacerlo primero con las asíntotas verticales. ¿Okay? Voy a estudiar primero qué ocurre con esta función. Con sus asíntotas verticales. Observemos el denominador. Vamos a ver el denominador. El denominador es 4 más x cuadrada, que es una suma de cuadrados, o bueno, una suma que finalmente nos dará en cada sumando una cantidad positiva. 4 es positivo y x cuadrada siempre es positivo. Entonces voy a ponerle aquí, esto es positivo. Ajá. X cuadrada también es positivo. Y lo que buscamos es factorizar para encontrar aquellos valores que conviertan a 0 el denominador. Pero 4 más x cuadrada siempre, absolutamente siempre será diferente de 0. Porque podría ser x cuadrada 0, pero sigue siendo 4 más 0 es diferente de 0. Esta cantidad nunca se va a convertir en 0. Por lo tanto, no hay asíntotas verticales para esta función. Ajá. Esa es nuestra conclusión. Entonces, vamos a poner aquí. No, f de x no tiene asíntotas verticales. Esta es la razón. El denominador siempre es distinto de 0. Ahora vamos a ver qué ocurre con las asíntotas horizontales.
En las asíntotas horizontales recordemos que es necesario obtener el límite de la función cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. Es decir, los límites que se llaman al infinito. Ajá. X entre 4 más x cuadrada cuando x tiende a infinito y a menos infinito. Lo voy a escribir en una sola, en un solo procedimiento. Voy a poner aquí más menos infinito y luego voy a dividir. Y ya cuando sea necesario haré la división, ¿ok? Entonces voy a hacerlo en una página aparte para que quede todo junto. Aquí está. Entonces voy a agregar una página y vamos a estudiar ese límite. Veremos que en algún punto, ya al sustituir algunos resultados, esos límites tendrán que separarse, pero por ahora podemos escribir al menos el primer paso junto. Esto es x entre 4 más x cuadrado. Bueno, lo primero que haré en el denominador será factorizar x cuadrada. Y eso es un procedimiento común, por lo tanto sigo escribiendo más menos infinito. Eso tendría que hacer para cualquiera de los dos casos. Esto es x cuadrada, 4 sobre x cuadrada, más 1. Ahí está factorizado x cuadrado. Factorizo x en el numerador. No, bueno, ya no está, ya no es necesario, ahí está. Ahora, la función podría simplificarse. Yo creo que no es necesario x cuadrada. Solo se va a simplificar una x. Vamos a hacerlo solamente con x. No se cancelan las dos. Pensé que sí, pero no. Entonces solo con x. Solo vamos a factorizar una x. Si factorizo x, nos queda 4 sobre x más. Como factoricé una sola x, sigue quedando otra x. Cuando ustedes multiplican x por todo este binomio, el resultado es 4 más x cuadrada. Pero esta factorización me ayuda porque se vuelve más simple la expresión. Ahora obtengo únicamente el límite cuando x tiende a más menos infinito de 1 sobre 4 sobre x más x. Bueno, veamos ahora qué ocurre con esta función. 4 sobre x, cuando x tiende a más menos infinito, se vuelve muy pequeña, muy cercana hacia 0. Es el límite que nos preguntaba su compañero, de la forma 1 sobre x a la n. En el ejercicio anterior fue 1 sobre x cuadrada, pero para esta función es 1 sobre x simplemente. Esta función tiende a 0 cuando x se hace ya sea infinito positivo o infinito negativo. Y la función x en sí crece sin ningún límite cuando x se hace muy grande. Sin embargo, x se encuentra en el denominador. X está en el denominador. Por lo tanto, al ser x muy grande,
pero estar en el denominador, ¿hacia dónde se va a ir esa función ya completa? Entonces, esta fracción se va hacia 0. X se vuelve muy grande, pero como está dividiendo, el resultado final hacia dónde hacia dónde tiende. ¿Cero? Hacia 0. La función tiende hacia 0. Lo podemos ver también del grado del polinomio. Bueno, es una forma también de inspeccionar. El grado del polinomio en el numerador es 1, es una función lineal, y en el denominador es 2. Siempre este va a tener mayor peso. Eso significa que esta expresión va a ser más grande, y al ser más grande, pues el cociente se va a convertir en 0. Como los dos límites dan el mismo 0, significa que, bueno, la función entonces tiene como asíntotas horizontales, pues solamente y igual a 0, solamente sería una asíntota horizontal. Si los dos límites, cuando x tiende a infinito o hacia menos infinito, ambos son dan el mismo y, solo habría una asíntota horizontal en vez de dos. Entonces esto es y igual a 0, es la asíntota horizontal. Si da dos valores distintos, uno para infinito y otro para menos infinito, entonces habría dos asíntotas horizontales. No puede haber más de dos asíntotas horizontales, solamente una de ellas. Solamente puede haber una. Muy bien, bueno, solamente recordando el resultado que nos compartió su compañero, que se encuentra ya en la pantalla, comentaba que para esta función, en efecto la asíntota vertical es x igual a 1, quizá habría que aclarar cómo es que se obtiene ese x igual a 1, y yo lo justifiqué factorizando, igual que su compañero nos hizo la sugerencia, factorizando el denominador, y en ese caso podemos ver que ya x menos 1 no se simplifica en la parte superior, por lo tanto x igual a 1 es una asíntota vertical. De hecho es la única asíntota vertical que tiene esta función. Ahora, para las asíntotas horizontales lo que necesitamos es investigar el límite cuando x tiende a más o a menos infinito. Es decir, estos límites se llaman límites al infinito. Eso es lo que necesitamos investigar. Para esto obtengo en efecto ese límite, investigo hacia más y hacia menos infinito. Ahorita lo hago en un solo procedimiento. Si en algún momento tienen que separarse, lo hago, pero para esta función no fue necesario. Si factoricé x cuadrada en cada uno, en numerador y en denominador, y lo que obtengo es una fracción en donde hay sumandos de la forma 1 sobre x a la n. Como antes lo mencionamos, este tipo de funciones, una constante sobre x a la n, donde n es un número natural, cuando x tiende a infinito se convierten en 0. Y esa es la estrategia, por eso es que nos conviene hacer esa factorización previa. De esta forma, pues ya podemos determinar el límite. Simplificando, el límite resulta en y igual a 1. Entonces la asíntota horizontal es solamente una de ellas, y es justamente y igual a 1. Recordemos, asíntotas verticales se definen con valores constantes de x y asíntotas horizontales con valores constantes de y. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta antes de despedirnos? ¿Me dejaría ver bien el procedimiento? No, creo que ninguno, profesor. Sí, el procedimiento de regreso, sí. Voy a tardarme un poquito en mandarles este PDF, porque voy a completar en cada una de las
funciones que fuimos trabajando, voy a agregar la gráfica para que observen cómo también de la gráfica, o sea, cómo es que podemos empatar ya esos resultados que obtuvimos de manera analítica con la gráfica de la función, y para que vayan haciendo justamente ese enlace entre los dos tipos de resultados, tanto el analítico como la gráfica. Bueno, pues cuídense mucho, nos vemos la siguiente clase y no se olviden de que cuando las actividades se dejan pues ya ahí indicadas, tienen que hacerlas, o al menos tienen que hacer el intento. No necesito dejarlo como una tarea con puntaje para que pues se vean como obligados a hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, cuando hay alguna indicación sobre los ejercicios que hay que practicar, pues háganlo para que sigan surgiendo quizá más dudas y se pueden resolver en clase, ¿vale? Nos vemos, cuídense mucho, hasta el sábado, que estén muy bien. Gracias, maestra. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Hasta luego.